Pensemos en esto un momento. Europa es uno de los continentes más desarrollados, ricos y poblados del planeta. Y, sin embargo, si la comparamos con Asia o Norteamérica, apenas tiene rascacielos. Es algo que llama muchísimo la atención. Entonces, claro, la pregunta salta sola. ¿Por qué los skylines de Europa son, en general, tan planos? ¿Qué ha pasado para que sus ciudades no hayan crecido hacia arriba como en casi todo el resto del mundo? Y es que, si miramos los números, la cosa es todavía más llamativa. De los 218 rascacielos que hay en todo el continente, fíjate, 2/3, un 66%, están en solo 5 ciudades: Londres, París, Frankfurt, Moscú y Estambul. Esto nos dice algo muy claro. No es un fenómeno continental, ni mucho menos, está súper concentrado. Esta concentración, la verdad, es que nos plantea un puzzle muy interesante. Así que en este análisis vamos a intentar resolverlo. Vamos a ver por qué las ciudades europeas tomaron un camino tan diferente y si las cosas están a punto de cambiar para siempre. Pues bien, para encontrar la primera pieza del puzzle tenemos que viajar bastante atrás en el tiempo, hasta el siglo XIX, que es cuando todo esto empezó, cuando nacieron los rascacielos. A ver, pensemos en el contexto. Cuando los primeros rascacielos empiezan a levantarse en Chicago y Nueva York, la mayoría de ciudades europeas, ya llevaban siglos ahí. Tenían centros históricos enormes, edificios emblemáticos, plazas. Simplemente no había sitio para estas nuevas moles de acero. Y sobre todo tampoco había una necesidad real de construirlas. Y aquí, justo aquí, es donde vemos que los caminos se separan de verdad. Mientras que Norteamérica quería ser el faro de una nueva era, abrazando lo moderno, lo alto, lo nuevo, Europa se obsesionó con proteger su pasado, con preservar su patrimonio. Fue como un choque de mentalidades. Cada continente miraba con recelo lo que hacía el otro. Saltemos ahora a un momento clave, el final de la Segunda Guerra Mundial. Con tantísima destrucción, parecía la oportunidad de oro para que Europa por fin modernizara sus ciudades y construyera hacia el cielo. Pero lo que pasó, la verdad, fue de todo menos previsible. La pregunta cae por su propio peso. Con la oportunidad de empezar casi de cero en muchas zonas, ¿por qué no se copió el modelo de rascacielos que ya estaba triunfando al otro lado del Atlántico? Pues la respuesta es que no hubo una sola Europa, sino dos. En el oeste, la prioridad absoluta fue restaurar el pasado, recuperar el aspecto histórico de las ciudades. Así que se construyó de forma modesta. Mientras, en el este, bajo la influencia soviética, el único objetivo era dar casa a la gente lo más rápido posible, y eso significó construir miles de bloques funcionales, todos iguales y de media altura. Y esto nos lleva a un detalle que lo cambia todo. Los poquísimos rascacielos que se aparecieron en Europa en esa época no eran un símbolo de «mira qué bien nos va la economía», como en Estados Unidos. No, eran una declaración política, un mensaje de la Unión Soviética para proyectar su poder e influencia. Pero nos falta otra pieza clave en este rompecabezas. Una que tiene nombre propio y que curiosamente surge de una ciudad que quizás no esperaríamos que tuviera tanto impacto en el resto del continente. Hablamos de Bruselas. Imaginemos la ciudad en los años 60, sin apenas leyes urbanísticas. El resultado, un auténtico sálvese quien pueda. Se tiraron abajo edificios históricos sin ningún miramiento para levantar bloques de oficinas enormes, modernos y a menudo sin ningún tipo de valor arquitectónico. El desastre fue tal que de ahí nació una palabra nueva, bruselización, y se refiere exactamente a eso, a cargarse el patrimonio y el carácter de una ciudad en nombre de un supuesto progreso moderno, pero mal planificado. Lo que pasó en Bruselas fue la mecha que encendió un fuego en todo el continente. Hubo una protesta ciudadana y de arquitectos tan grande que obligó a crear leyes urbanísticas súper estrictas. Y lo más importante, el resto de ciudades europeas tomaron nota y se blindaron con normas parecidas para que no les pasara lo mismo. El efecto fue tremendo. La polémica de Bruselas generó un rechazo generalizado hacia los edificios altos y modernos. Se empezó a verlos como algo feo, frío, sin alma. Y muchas ciudades, como por ejemplo París, con su distrito de la Défense, tomaron la decisión consciente de mantener los rascacielos bien lejos del centro histórico. Esa idea caló muy hondo durante décadas. Vale, pero todo esto es historia. ¿Qué pasa hoy? ¿Siguen las cosas igual? Vamos a ver qué está pasando ahora mismo, porque el mundo ha cambiado, y mucho. Y hay nuevas presiones que están desafiando esa tradición europea de ciudades bajitas. Pues la verdad es que desde que empezó el siglo XXI, las actitudes han ido cambiando, y bastante. Por un lado, la arquitectura ha evolucionado un montón. Ya no se hacen cajas de hormigón, sino edificios con diseños espectaculares. Y por otro, la globalización y la necesidad de oficinas en centros financieros como Londres o Frankfurt han empujado inevitablemente a construir hacia arriba.
Pero por encima de todo, hay una fuerza global que lo está arrastrando todo. Y es esta cifra. Se calcula que para el año 2030, el 60% de la población mundial vivirá en ciudades. Millones y millones de personas se están mudando a las urbes, y eso crea una presión demográfica que no hemos visto nunca. Y aquí está el gran cambio de guión. Si antes los rascacielos se construían sobre todo por la necesidad de oficinas, el gran motor del futuro es, cada vez más, la necesidad de vivienda. Hay que alojar a toda esa gente, y Europa no es una excepción. Así que, al final, todo se resume en esto. Europa se enfrenta a un desafío único, una encrucijada. ¿Cómo puede seguir el ritmo del progreso global de gigantes como China o Estados Unidos sin por ello sacrificar los siglos de historia y de cultura que hacen que sus ciudades sean lo que son? Es una tensión constante entre el pasado y el futuro. Y eso nos deja con la gran pregunta para el futuro, la que definirá el aspecto de las ciudades europeas en las próximas décadas. ¿Se puede encontrar un equilibrio? ¿Puede Europa construir su futuro, que parece que será inevitablemente más vertical, sin borrar las huellas de su increíble pasado? El debate, desde luego, está más abierto que nunca.